eran igualmente potentes o ajustados a los contenidos, y además dijimos que aun si así lo fuera, no hay tiempo para todo, y en tanto el factor limitante en las clases siempre es el tiempo, había que hacer una selección, no solo de los contenidos de la biología, de la física o de la química, sino los contenidos vinculados a competencias que deben enseñarse. Hasta acá va bien, hice simplemente un resumen para hacer un link, un puente con lo que vamos a ver. Yo confío en que ustedes peguen un grito porque, como les dije, no veo ni el chat ni a ustedes. Bien, y de todo esto acordamos que el informe de laboratorio era un género posible, acordamos porque yo lo impuse, digamos, ¿no? Pero bueno, y trabajamos y mostramos particularidades del informe de laboratorio y modos posibles de enseñar algunas categorías que, bueno, de muchas otras que yo incluí para ser enseñados. Entonces, esto es como terminamos, y entonces una de las preguntas es, de estas competencias vinculadas a la lectura y a la escritura, pero sobre todo a la escritura, que se llaman las habilidades, habíamos dicho, competencias cognitivo-lingüísticas, porque vinculan la cognición, el aprendizaje con la lengua oral escrita, la pregunta es cuáles de todas estas competencias son las más importantes, en el sentido de que más acercan al aprendizaje de los contenidos científicos escolares. Y en ese sentido, la comunidad de didactas hispanoparlante y también la comunidad de didactas inglesa, porque ahí hay una línea fundada por Rosalind Driver, aquella misma que había fundado toda la línea de las ideas previas en Reino Unido, y por supuesto, como herederas de allí, la comunidad de didactas latinoamericanos acuerda que de esas competencias la argumentación es aquella a la que más atención hay que prestarle. Y lo afirman por una serie de razones, valga la redundancia, muy bien, que argumentan muy bien esa decisión. La primera tiene que ver con algo que ustedes, si han mirado un currículum, lo han descubierto. Todos los currículums de todas las jurisdicciones del país dicen algo acerca de la necesidad de que en el perfil del egresado se contemple el logro, alcanzar que los ciudadanos sean informados, en nuestro caso desde los asuntos sociocientíficos, de manera tal de que puedan ser ciudadanos críticos, participativos, etc. Esto es una intención educativa que está en todos los currículums, más allá de que luego uno encuentre profesores que solo dictan, esto es otra cuestión. Pero ese objetivo, más que objetivo, es todavía más grande, esa finalidad o intención educativa, de acuerdo a las diferentes teorías curriculares, se debe lograr y debe después anclar en el aula concreta de química o de física a través de la enseñanza de alguna competencia. Bueno, en ese sentido, la argumentación haría un foco en esa gran intención educativa. Por otro lado, la argumentación, en tanto es el corazón de la tarea de la empresa científica, ahora voy a hacer una aclaración, en tanto la comunidad científica erudita toma en la argumentación una de sus herramientas más potentes para comunicar a la comunidad y para privilegiar sus puntos de vista, o asentar posición, convertirse en, primero en concepciones aceptables y luego hegemónicas, o lo que fuera, en todo ese juego que se refiere a la naturaleza de la ciencia, nos en inglés, también es posible vehiculizarlo a partir de el logro, la adquisición, en niveles cada vez más sofisticados, conforme avanzamos en el currículum, de los contenidos vinculados a la argumentación. Ahora, quiero decir algo que recién nombré y por ahí pasó desapercibido. Yo dije contenidos científicos escolares. Y esto es porque voy a hablar de argumentación científica escolar, y esto es porque nosotros nos paramos bajo un paraguas que es un gran toldo en el que nos cobijamos para entender las actividades escolares. Y este gran paraguas o toldo es el de la ciencia escolar, o el modelo cognitivo de ciencia escolar. Es un modelo diseñado por Mercedes Izquierdo, Neus San Martín, Pilar García y otro grupo de didactas, que elaboraron allá por finales de los 90, en la Universidad Autónoma de Barcelona,
esta idea de la ciencia escolar para decir que la ciencia que hacemos en el aula, la buena ciencia que hacemos en el aula, tiene su contraparte erudita, y en tanto tiene un parecido de familia, conserva algunas particularidades que tiene la ciencia de los científicos, la ciencia erudita. Básicamente van a pensar en dos ejes. Uno que tiene que ver con pensar con modelos, quiere decir que los estudiantes no se manejen con ideas memorísticas, sino que puedan manipular los modelos y ponerlos al servicio de entender diferentes eventos del mundo. Y la otra contraparte que tiene su vinculación con la ciencia erudita es la comunicación. Y la comunicación, como les acabo de comentar, es el corazón de la empresa científica. ¿Cuál tipo de comunicación? ¿De qué modo? Bueno, básicamente las argumentaciones. Entonces los papers, las comunicaciones en simposios, en congresos, lo que pretenden es comunicar hallazgos, investigaciones, propuestas en base a argumentos que den cuenta de la potencia de esa propuesta. Entonces, en ese sentido, la ciencia que hacemos en la escuela tiene su costado y su contracara con la ciencia erudita. Por eso voy a hablar de contenidos científicos escolares y argumentación científica escolar. Andrea, sí. Ay, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta o te hago al final? Claro. Porque me quedé como pensando con todo esto y en lo primero que vimos al principio sobre finalidades, me convenciste de que escribir en ciencias y en las clases de ciencia es importante, pero a la vez me quedé pensando en por qué capaz es la manera de comunicar científica que conviene el informe de laboratorio, si no es algo demasiado específico que le va a servir más que nada a la gente que después sea científica, pero como capaz algo, no sé, muy propedéutico. Porque, por ejemplo, una manera interesante de argumentar, creo, y de comunicar que se debe bastante a la ciencia de repensar es comunicar como a la gente en general, capaces, o pensarlo más como comunicación o lo que se lo llama divulgación. ¿Por qué hacer tanto foco en informes de laboratorio y no enseñar a escribir y argumentar, que todo eso me recontra convenciste, pero en otros tipos de formatos textuales que después también sirven más como para el mundo cotidiano, sobre todo para quienes no se dediquen a la ciencia? Bien, interesante la acotación. Entonces, primero te voy a contestar por el final, y vas a ver que justamente el modelo de argumentación científica escolar que nosotros manejamos en el grupo de epistemología didáctica, en el que investigamos estas cuestiones y narrativas, etcétera, vas a ver que ese alcance de argumentación, que es uno de los posibles, lo que hace es justamente foco en algo de lo que os decís, ¿no? En el componente retórico y pragmático, la importancia de que los saberes científicos circulen a todos los públicos y no solamente a aquellos que se dedican a la ciencia, digamos, como desmarcarse bien de la mirada propedéutica. Y respecto de tu primera parte de la pregunta, vos decías algo de los informes de laboratorio. Los informes de laboratorio, que en tanto género discursivo yo proponía la semana pasada, son fuertemente anclados en la ciencia escolar. Entonces lo que estamos haciendo ahí, en tanto las ciencias que trabajamos son experimentales, es traducir en un lenguaje, en prácticas letradas, aquello que se vio en el aula, en el aula de laboratorio, digo, ¿no? En la aula práctica, de manera tal que los estudiantes puedan vincular los modelos teóricos con aquello que se hizo en la práctica, y pongan blanco sobre negro que aquello que se hizo no fue una receta de cocina, sino fue ver en qué medida aquella práctica iluminaba algo de los modelos teóricos. Y fíjate que justamente una de las cosas que acentuábamos la clase pasada, eran decir que de ese modo se comunican en los ámbitos científicos, pero en los ámbitos científicos escolares. Por ahí no son precisamente los mismos que se hacen, o sea, en un laboratorio de física nuclear. Entonces, de alguna manera, lo que supone eso es una inmersión en la práctica científica escolar. Así se hacen las prácticas y así se comunican. Bueno, ¿por qué? Porque lo que pretenden es que circule
ese saber al interior de la comunidad, que será, no sé, cuarto año, quinto, lo que fuera. Y eso es hacer uso de algunas otras subcompetencias. Fíjate, por ejemplo, que en el apartado metodología lo que se usa es un género discursivo que es el relato, que es diferente que el género que se usa en las otras partes. Entonces, cuando vos mirás el informe de laboratorio, ahí hay una actividad súper rica que invita otra vez a los estudiantes a pensar en la teoría y en ver cómo lo traducen en prácticas letradas. ¿Sí? Perdón, por supuesto, yo te podría decir, bueno, eso dependerá de los contenidos. Ninguno de los contenidos que trabajo yo con mis estudiantes de escuela secundaria son susceptibles de ser experimentados. Bueno, entonces no habrá informes de laboratorio en tanto los presentamos la otra vez. Pero en aquellas materias, materias, donde hay informes, hay trabajos prácticos, hay experimentación, y la verdad que es una experiencia bien interesante de escritura, invitarlos a reflexionar, a poner en palabras aquello que se dice. No sé, ¿alguien más quería hacer algo y yo interrumpí? Sí, no, perdón que interrumpí. Sí, dime. Quería hacer un comentario respecto a lo que decía Juliana, me pareció súper interesante, y se me vino a la mente el ejemplo que nos traías, Andrea, del lunes, donde los chicos tenían que explicarle el experimento de los sapos y albinos a César, que ahí quizás es una manera alternativa donde se podría estar fomentando esto que comentaba ella de la divulgación. Pero no sé qué tan frecuente en realidad es que surjan ese tipo de actividades, al menos en lo que es mi trayectoria escolar, alta secundaria, no tuve ese tipo de consignas, pero me parece también muy, muy interesante. Sí, claro. Bueno, ahora lo van a ver en algunos, cuando nos adentremos en el formato argumentativo, pero sí, que es poco frecuente seguramente, pero también es muy fácil de proponer, de decirle a alguien que en vez de escribirte a vos, le escriba a un compañero que faltó a la clase teórica y va a haber prueba y que se lo explique, es algo sencillo de hacer. Lo único que hay que enseñar fuertemente es lo que se llama construir el receptor, ¿no? Construir el receptor es el modo en que los lingüistas dicen qué cosas tiene que pensar quien va a escribir. ¿Qué sabe de lo que le voy a decir? Ellos pensaban, César hizo la primaria, por ejemplo, me preguntaban, sí, César hizo. La secundaria no la terminó. Esas preguntas, esa indagación acerca de lo que sabes, construye el receptor. ¿Y por qué es importante? Porque en función de cómo lo construyas, vos vas a usar recursos lingüísticos determinados. Si vos me escribís a mí, bueno, vas a decir, ¿sabías, Andrea, que el ADN? Bueno, sí, claro, lo sé, estudié biología, soy tu profesora, ¿entendés? Entonces, en la medida que vos juegues con los receptores, obligás a los estudiantes a hacer uso de esos recursos lingüísticos que hagan un puente entre el receptor y el contenido a explicar. Siempre teniendo en cuenta que no pueden violar la teoría. No pueden decirle a César cualquier cosa porque total no se va a enterar porque no sabe. Entonces ahí también hay una cosa bien interesante que tiene que ver con el valor divulgador y el valor de circular los contenidos científicos, los conocimientos científicos en una sociedad democrática. Hay mucho del poder de la ciudadanía, de hecho lo están viendo ahí en la 1, que se juega con la práctica y el dominio de la competencia argumentativa. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, seguimos, después si surge algo más. Bueno, y después yo definí el lunes qué es una dimensión epistémica, quiere decir cuáles son estas operaciones que permiten aprender contenidos. Bueno, la argumentación tiene una muy, muy, muy especial dimensión de aprendizaje. Y ahora vamos a ver por qué. Bien. Y en tanto que, como decía, pone en juego los modelos teóricos, bueno, quien puede argumentar puede usar esos modelos para que tengan un sentido aquellos hechos que uno ve cotidianamente en el mundo. Entonces, lo que les voy a presentar son algunos rasgos teóricos de la argumentación desde una perspectiva epistémica, no simplemente retórica o únicamente retórica, como suele
como puede ser la argumentación, que está solamente centrada en el hecho de compartir, ¿no?, las perspectivas dialógicas del discurso político, etc. No estoy pensando en eso, estoy pensando concretamente en una perspectiva epistémica de enseñanza. Y entonces, en ese sentido, para este grupo de investigación, grupo de Historia, Epistemología y Didáctica, que lidera Agustina Duris Bravo, que lo habrán escuchado, lo habrán padecido en alguna materia tal vez, yo formo parte de ese grupo de investigación, y en ese grupo definimos a la argumentación científica escolar de este modo: procedimiento cognitivo-lingüístico de orden superior epitómico de las ciencias naturales escolares. Una cosa horrible, pero lo que vamos a hacer es descuartizar esto y analizar cada una de esas palabras para que esa definición tome sentido. ¿Sí? Vamos entonces. Lo primero que dije es que es un procedimiento. ¿Qué quiere decir procedimiento? ¿Cuáles son sinónimos posibles? Bueno, proceso, capacidad, destreza, competencia. Bien. El segundo dije que era cognitivo-lingüístico. Yo ya les definí la semana pasada, pero ¿qué quiere decir? Bueno, que vinculan procesos de aprendizaje, procesos que se pone en juego la cognición, con la expresión de esos aprendizajes, ya sea oral o de forma escrita. Por razones que bueno, ahora no voy a extenderme, apostamos muy especialmente a lo escrito. Después decía de orden superior. Bueno, lo que quiere decir esto son aquellas estructuras de pensamiento sofisticadas y afianzadas que tienen su contracara opuesta en la memoria. Son todos aquellos aprendizajes que apuestan muy fuertemente a la reflexión y que no pueden ser recuperados por la memoria. Todos esos son los de orden superior: hipotetizar, explicar, argumentar, establecer inferencias. Muy bien. Y después decía epitómico de las ciencias naturales. ¿Qué quiere decir? Bueno, que es característico de la empresa científica. Si leen, a mí no sé por qué razón se me sube y se me baja esa pestaña, no sé si ustedes lo ven también, pero no importa, ahora se fue de nuevo. Si leen la parte que no está en negrita, está la traducción de procedimiento cognitivo-lingüístico de orden superior epitómico de las ciencias naturales. ¿Sí? Hagan un minuto ese ejercicio y ahí tienen la traducción de qué es la argumentación científica escolar. ¿Sí? Lo tomaré como un sí. Muy bien. Entonces, fíjense que en este diálogo, pseudodiálogo entre Felipe y Mafalda, Felipe dice que es un convencido de que este año que viene será sensacional. Mafalda, ante semejante muestra de entusiasmo, le pregunta por qué, a lo cual Felipe se multiplica por 0, enmudece y dice: vos siempre con argumentos para robarle el optimismo a uno. Fíjense que es interesante, porque lo que hace Felipe ahí es quedarse justamente sin argumentos, denunciando que Mafalda tiene argumentos frente a lo que él no puede explicar. Pero en esta otra, Mafalda tiene una situación de tensión con alguien que generalmente lo obliga a tomar sopa y dice: ¿por qué tengo que hacerlo? Dice: porque te ordeno yo y soy tu madre. Y Mafalda dice: si es cuestión de título, yo soy tu hija, y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Y fíjense que más allá del zapatillazo que se puede haber ligado, ahí hay una argumentación. Bueno, este tipo de desempeños son los que pretendemos que se enseñen y pretendemos que nuestros estudiantes aprendan. Voy a intentar, como uno de los objetivos de este encuentro, convencerlos de por qué. Bien, entonces, traducido en palabras más sencillas, menos eruditas, digamos, y para aclarar por qué yo a veces voy y vengo y uso argumentación y explicación como sinónimos, valga este recuadro. La argumentación científica escolar es la producción de un texto explicativo. Voy a parar en esta parte antes de seguir para decir: la argumentación científica escolar es una competencia, es una habilidad que un sujeto tiene o no tiene. Y aquel que lo tiene lo muestra, demuestra, expone que lo logra cuando puede hacer un texto explicativo.
El texto explicativo es el resultado de dominar esa competencia. ¿Se entiende eso? Por eso yo a veces hablo de explicar o argumentar como sinónimos. Pero porque tengo claro que uno es la contracara del otro, o la consecuencia del otro. ¿Qué es lo que persigue ese texto explicativo? Persuadir, convencer al receptor, y ahí hablé de esta fuerte componente retórica, de la potencia de un contenido, la fotosíntesis, la extinción de los dinosaurios, lo que fuera, y de la conveniencia de que este sujeto al que yo le voy a dar mi explicación modifique la calidad de los saberes que tenía. Y en tanto mi explicación es robusta, es potente y convincente porque usé recursos adecuados, tengo la chance de que aquel que recibe mi explicación cambie su valor, el estatus de lo que pensaba. ¿Se entiende esto? Vamos bien. Sí, sí. ¿Vamos bien? Genial. Entonces, si vamos bien, seguimos. Si esto es así, ¿por qué será tan importante la explicación científica? Bueno, porque es la habilidad es el resultado de la habilidad más sofisticada. La explicación en sí tiene la idea de que los modelos, el modelo de evolución por selección, el modelo de membrana, o lo que fuera, pueda dar sentido, que decir, pueda explicar los hechos del mundo. Podré explicar, si domino la teoría de la evolución, tanto cómo se extinguieron los dinosaurios o por qué los piojos se vuelven resistentes, da lo mismo. Y entonces, en la medida en que esto se adquiere, ayuda a comprender los conceptos científicos. Porque, miren, los estudiantes echan mano a estos modelos si uno los invita a hacerlo. Quiero decir, si uno le pregunta a un grupo de chicas o chicos qué es la teoría de la evolución, pueden decir perfectamente, solamente evocando cuál es la definición del modelo de selección, del modelo de evolución por selección. Pero muy distinto de eso es que uno le diga que explique por qué razón el DDT hoy no hace falta. Porque ahí no alcanza ni con definir insecto, ni con definir DDT, ni con definir evolución. Entonces, estas situaciones donde uno obliga, yo a veces digo, hay que arrinconarlos a los estudiantes para que no puedan hacer uso de nada, ninguna etiqueta memorística, es lo que pone en juego esta habilidad. Es la competencia que los estudiantes deberían dominar y la que los profesores deberíamos enseñar, claramente. Ahora entonces, en este modelo de argumentación científica escolar que les conté, nosotros distinguimos 4 componentes, y decimos que estas 4 componentes están en una producción textual de modo equilibrada, que ninguna sobresale un poco más que la otra. Estas componentes se llaman así. Tienen esos nombres, porque sí o porque más o menos, pero no importa. ¿Qué es la componente teórica? Bueno, es el modelo teórico de referencia. Hay un modelo teórico bajo el que yo, que opera como paraguas, bajo el que yo puedo poner el fenómeno a explicar. Si yo quiero, como les decía recién, explicar por qué todos los años o cada tanto surgen cucarachicidas más fuertes, digo cucarachas porque particularmente es mi bicho fóbico, bueno, el modelo de evolución por selección, como es el de evolución por selección natural, claramente es el paraguas. ¿Por qué? Y porque hay un parecido de familia, yo puedo usar eso para explicar muchas cosas. Entonces en la componente teórica lo que debo enseñar es que tengo que identificar cuál es el modelo teórico. ¿Es evolución por selección? ¿No es lamarquismo? ¿Es modelo de fluidos? ¿Cuál es el que tengo que usar? Y busco esto, ¿no? Si sirve para explicar tal cosa, sirve para explicar tal otra. Eso es el parecido de familia. Y estos modelos usar estos modelos son muy operativos porque, por ejemplo, ahí dice una enfermedad, si yo sé el concepto de enfermedad infecciosa, sé cómo se constituye ese modelo me sirve para leer COVID, difteria, tétanos o ébola, y luego están las particularidades de cada una, pero me permite diferenciarlo de enfermedades autoinmunes o enfermedades genéticas, ¿no? Bien, en la componente lógica, lo que tenemos en cuenta es cómo se construye
sintácticamente, quiero decir, cómo se construye desde el punto de vista de la organización de las proposiciones, etcétera, el texto. ¿Qué se diferencia? Claramente, por ejemplo, de un texto narrativo o de un texto que define. ¿Por qué? Básicamente porque en este tipo de textos hay relaciones causales. Sucede esto y por esto otro, algo que no sucede en la descripción, donde uno simplemente enuncia, ¿cómo se dice esto? Atributos, es verde, es largo, tiene escamas, para hablar de un camaleón, pero no está haciendo ninguna explicación de un proceso en el que esté involucrado un camaleón. En cambio, la explicación tiene esa particularidad. Y esa particularidad va a demandar que haya conectores que unan esas proposiciones. Y entonces, bueno, uno hará la lista, ya que, porque, etc. Vamos a hablar de eso. En la componente pragmática, bueno, un poco esto que decíamos el lunes, ¿no? Es el contexto quien tironea del texto. Y aquellos alumnos solventes en esto, y tienen que identificar que si el contexto es extraescolar, uno no se va a encontrar con un compañero y decir, ¿sabías tú que en el citoplasma existe? Bueno, no. Uno era, che, estudiaste para la prueba de biología, ¿te acordás que en el citoplasma pasaba tal cosa? Ese reconocimiento del contexto es lo que de verdad estructura un texto. Porque las explicaciones son siempre explicaciones para alguien. Esto es lo que se llama el modelo pragmático y locutivo, ¿no? Es lo único que explica que haya libros de ciencias para preescolar, para primaria, para secundaria, para doctorado, para postdoc. ¿Por qué si todos están hablando sobre plantas, por ejemplo? Bueno, porque allí hay un receptor. Y el contexto de ese receptor es lo que determina la calidad del texto. Por supuesto, depende de quién lo enuncia y depende fuertemente de quién lo recibe, y muy vinculada al problema contextual está la componente retórica, que lo que persigue, y estaba en la definición que yo les dije, es perseguir, convencer a la audiencia. A un profesor para que me apruebe, a un compañero para que confíe en lo que, y estudie lo que le diga, a mi mamá, si me pregunta, che, ¿qué viste hoy en la clase de química? O a lo que fuera. O a un tribunal de una tesis doctoral, como decíamos la clase pasada. Y para eso, en función de cuál es el contexto y cuál es el receptor, utilizaré los recursos que puede y que me enseñe, y ahí sí por ahí podré echar mano a algo de la clase de literatura, paráfrasis, metonimia, sinécdoques, cualquiera de esas. Pero acá surge un problema. Nada de esto parece ser muy sencillo, y ciertamente no lo es. Por supuesto uno tiene que formarse como formador para poder enseñarlo, pero además de enseñarlo, uno tiene que dar algún guiño, y van a ver que acá empezamos a coquetear con un tema muy importante que viene luego de esto, que es la evaluación. Y la pregunta es, ¿por qué uno debería enseñarle a los estudiantes a saber si hicieron bien su explicación, por ejemplo? Y uno podría decir, bueno, la verdad es que está el docente ahí en la clase, ¿para qué deberían tener alguna herramienta que les permita autorregularse? Bueno, básicamente porque si el docente se va al baño, el pibe no puede hacer nada, o si estamos en la virtualidad, porque estamos en una situación epidemiológica como esta, si el estudiante no tiene a nadie a preguntar, no puede hacer nada solo. Entonces hay un dispositivo particularmente robusto para nosotros que atiende a esta idea de la autorregulación. Y abro un paréntesis, yo les hablé muy tempranamente cuando empecé a presentar esto, que en las intenciones educativas de todos los currículums del país, todos los niveles, hay una alusión directa a ciudadanos críticos informados. La otra, está en todos los currículums, es que los estudiantes sean autónomos. ¿Cómo podría ser un estudiante autónomo si nadie le da una herramienta para que así lo sea? Bien, dicho esto, las bases de orientación, no me voy a explayar en su tradición, pero tienen un origen en la Rusia post-revolución, estuvo diseñadas originalmente por un discípulo de Vygotsky,
y luego siguió la línea una pedagoga cubana. Bueno, las bases de orientación eran las guías para el trabajo en la Rusia, no me sale, ¿cómo se llama, Martín? ¿La zarista? Antes No, de... bolchevique. Soviética bolchevique. Gracias, no me salía bolchevique, cuando me salió ya... Bien, eso quise decir. Perdón, Andrea, aprovecho la pausa un segundo para abrir un paréntesis y comentar que la semana que viene, que vamos a trabajar el marco de la autorregulación, nos vamos a dedicar una clase entera a trabajar con bases de orientación. Así que así ya saben que eso se viene después. Buenísimo. Sí, buenísimo, porque además ustedes van a ver que nosotros, dentro de un rato voy a hacer otra aclaración en relación, otro comentario en relación con esto. Para nosotros ese tema es muy importante y esperamos que llegando al final de la cursada se den cuenta todos los guiños que hubo en relación con esto en la propia cursada, digamos. Bueno, entonces lo que les voy a mostrar es cómo sería una base de orientación para cada una de las componentes que dije constituye una argumentación científica escolar bajo el modelo que les estoy compartiendo. ¿Cómo sería? ¿Qué habría que tener en cuenta en relación con la componente teórica? Lo primero es identificar de qué modelo se trata la explicación. ¿Se trata de soluciones? ¿Se trata de pH? ¿Se trata de qué? Bien. El segundo es que tengo que tener en cuenta que tiene que haber relaciones entre el hecho que voy a explicar, no sé, la adaptación al frío y el modelo. ¿Con qué? ¿Qué relación hay entre esas? Un ejemplo es ¿qué modelos teóricos hay hoy disponibles para explicar cómo aparece una enfermedad? Son estos. Dios nos castigó, son los microorganismos, o hay algo de la intervención humana en los ecosistemas que hace aparecer las enfermedades. Cualquier similitud con lo que nos está pasando no es ninguna casualidad. Bien, de estos modelos disponibles, ¿qué espero yo? ¿Cuál de estos modelos disponibles espero yo que haga uso un grupo de estudiantes a los que les estoy enseñando salud? Bueno, la verdad es que espero que usen alguno para explicar la emergencia de ébola en África, por ejemplo. Y lo que espero es que usen el modelo complejo vinculado al ambiente, porque si no, no hay modo de explicar por qué hay ébola en África y no en París. Entonces, el primer ejercicio que tienen que hacer los estudiantes es ver con qué modelos de todos los que me enseñaron explico esto. Hoy, siglo XXI, bla. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Vamos bien. Sí. Muy bien, voy a pasar a la componente lógica. Yo tengo que saber, yo estudiante, que cuando estoy argumentando, que si cuando estoy poniendo en marcha esta competencia que adquirí o que estoy adquiriendo, tengo que lograr un texto complejo. Bueno, no es una definición, ni es una descripción, no es un relato tampoco, es un texto más complejo. ¿Cómo sé que es complejo? Y busqué alguna relación causal, pasó esto por tal cosa. La pista es, ¿usé conectores? No usé ningún conector, probablemente porque no tuve necesidad de usarlos, porque probablemente no haya puesto ninguna relación causa-efecto. Bueno, podría usar una conclusión. Si la pongo una conclusión, la inicio con un conector, por lo tanto, concluyamos pero en esa conclusión tiene que haber una mini vinculación con los datos que vengo usando. Y luego, en tanto son primas hermanas, las componentes pragmáticas y teóricas de una base de orientación deberían atender a esto. ¿A quién le estoy dirigiendo el texto? A ver, Andrea me dijo que le escriba a César. ¿Qué sabe César? ¿Fue a la escuela? ¿No fue a la escuela? ¿Habrá leído alguna vez lo que es el ADN? ¿Sabrá que es un albino? ¿Sabrá que es un sapo? ¿Para qué? ¿Cuándo se lo explico? ¿Se lo explico en el patio, cuando está barriendo la vereda? Miró por la ventana y me preguntó. No, me lo está preguntando Andrea, es una mesa de examen. No, a ver, el contexto escolar es extraescolar. ¿Para qué se lo digo? ¿Para sacarme de encima a César? ¿Para ayudarlo a César a que entienda algo más? ¿Para probar? Bien. Y para todo esto, una vez que construí lo que se llama la figura del receptor, bueno, a ver a qué recursos voy a echar mano. Bien. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora concretamente es una intervención didáctica que
armé para que mis estudiantes, cuarto año, 16 años, armaran una base de orientación. Y para eso me apoyé en dos textos muy disímiles sobre la misma temática. Se los voy a poner un minuto mientras entro a Susana, porque ya es de noche. Mírenlos, por favor. Ya le entré, digo, ¿ya está? ¿Pudieron mirarlos? Muy por arriba, pero se ven unas grandes diferencias para mí, por lo menos. Sí, muy bien. Bueno, el texto de la izquierda es un texto de un libro que, bueno, por cuestiones de ética no digo cuál es un texto absolutamente opaco, horrible para los pibes. El de la derecha es un texto muy intervenido, ¿no? Entonces, lo que hago es darles estos dos textos, porque el objetivo de dárselos es esto que se llama la negociación de significados. La negociación de significados es un término didáctico que no es que hace alusión a una cuestión demagógica de, bueno, vamos a ver qué te parece que es esto. No es eso, es acordar qué se va a hacer y qué carácter y qué aspecto final va a tener una tarea. Y entonces, un modo de hacer eso, un modo de llegar a esa negociación, es la construcción de una base. Entonces, lo que hago, una vez que los miran, ellos la temática por supuesto la conocen, si no estarían luchando con dos cuestiones, la temática la conocen, todo lo que les pregunto, lo primero que les pregunto es, ¿cuál de los textos les resultó más sencillo? La respuesta que siempre se produce es el de la derecha. Entonces, lo que les pregunto es ¿por qué? Dicen, ay, porque lo entendí. Bueno, eso no responde nada, eso es un perro que se muerde la cola. Es más sencillo porque lo entendí. Entonces, lo que trato de decirles es, bueno, muy bien, ¿lo entendiste por qué? ¿Qué cosas de ese texto, que según vos entendiste mejor, que por supuesto siempre es el mismo, lo hicieron posible? Y entonces les pido que los vayan buscando, que los vayan rastreando, que los señalen, que los empiecen a enumerar, y por supuesto enumeran, voy a ir atrás un minuto, debería haberlo puesto acá y no lo puse. Bueno, fíjense, por ejemplo, dicen, hay en el quinto renglón dice libro de recetas entre comillas. Entonces dicen eso, en una parte dice individuo, entre paréntesis dice fenotipo, etc. Entonces empiezan a decir cosas que ellos reconocen en el texto, que no lo pueden reconocer en el otro. Entonces ahí los empiezo a invitar a decirles qué otras cosas que no están en el texto podríamos agregar, que por ahí nos hubieran ayudado más todavía. Fíjense que las preguntas remiten a las 4 componentes. Yo ni les digo ni me interesa que ellos sepan que lo que están construyendo es una base de orientación que atiende a las 4 componentes. Jamás escucharon ni escucharán que hay una componente pragmática y retórica. Pero atrás de cada una de estas preguntas que yo les muestro a ustedes, está la intención de que respondan a las componentes. Fíjense, les digo, ¿a quién estarán dirigidos los textos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto lo escribió el autor del libro para quién? Bueno, para un pibe de 5º año. ¿Y llegará un pibe de 2º? ¿Lo podrían entender? Si el receptor fuera otro, no fuera ese, por ejemplo, a veces les digo, bueno, fuera un compañero de primer año de ustedes, manteniendo que la teoría sea correcta, que no les digan cualquier cosa, ¿lo podría entender? No, ¿qué deberían hacer? Fíjense, después cuando lo puedan mirar tranquilos, que subamos el PowerPoint al aula, van a ver que si desbrozan estas preguntas, atrás están las componentes. ¿Qué haríamos si el contexto no fuera escolar? Fíjense que es la componente pragmática. Y acá se ven las relaciones causales. Si una cosa es consecuencia de la otra, ¿cómo lo harían?
¿qué diferencia hay cuando yo les pido describan tal cosa? Que ahí no hay ninguna relación causal. Bueno, ¿cómo se hace una explicación? ¿Con qué conector? Esto que discutimos oralmente, yo lo voy anotando en el pizarrón. Entonces voy reinterpretando cada cosa que ellos dicen, ¿es esto lo que quieren decir? ¿Esto no? Bueno, ¿qué les parece? Y por supuesto, al final queda esto, y esta es, por supuesto no quiere decir siempre queda una base, la del año pasado fue esta, y entonces, si ustedes se fijan, estos puntos algunas veces salen más sofisticados, algunas veces menos, pero esta es la base de orientación que construyeron, es la fotografía de la hoja de un pibito, es lo que transcribí ahí. Es una base de orientación que acordamos, negociamos con ese grupo. ¿Qué significa eso? Significa que cada vez que ellos tienen que hacer una prueba escrita, un trabajo, lo que fuera, que se le pide una explicación, ellos pueden y deben manotear esto. Es su base de orientación. ¿Qué significa? Que les sirve para dos cosas. Les sirve para ir viendo qué pasos tienen que seguir, y les sirve para, una vez hecha la producción, y esto es una cosa que obligatoriamente tienen que hacer, es revisar la base y decir qué cosas les faltan. Por eso las bases de orientación son elementos que guían la producción y que permiten la evolución de esa producción final. ¿Estamos? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces acá lo que tienen es, me olvidé de poner la pregunta, ahí tienen otra vez la producción completa. Los dejo para que lo lean. Lo que le pedí es cómo podrías explicarle a un compañero cómo se produce la inhibición endocrina. Ahí lo pueden leer, lo leen ustedes, no yo. Lo único que les aclaro es que, espere que me lo encuentre en una parte, en comillas, dice, está escrito así por la pibita, es más rentable decirle a los trabajadores que no vayan a trabajar y seguirles pagándoles. Esa analogía la habíamos trabajado en clase, no es que la piba es una genia. Lo que se acordó es que cuando habíamos trabajado, habíamos usado analogías que tenían que ver con el mercado negro, con pagar o no pagar, etcétera, para explicar cómo es el proceso de retroalimentación negativa. ¿Ya está? ¿Pudieron leer? Sí, sí. Bien. Sí. Otra vez, parecido a lo que les contaba ayer de los sapos verdes, uno podría hacerle críticas a la producción de esta pibita. Pero lo cierto es que hay un intento, otra vez genuino, de jugar con el modelo teórico, de utilizar algún recurso lingüístico que pueda colaborar con la comprensión. La verdad es que no se le pierde de vista al receptor, y bueno, no está violando el modelo teórico, está explicando un proceso de retroalimentación de un modo aceptable. Bien, entonces hay algo que me imagino que a esta altura ya se habrán avivado, que tiene que ver con qué relación uno puede establecer entre las preguntas que le ofrece a los estudiantes en una situación de clase y la posibilidad de poner en juego la competencia argumentativa, por supuesto a condición de que uno lo haya enseñado. Y la relación nos remite otra vez a la clase que dieron Martín y Sherry, que tiene que ver con situaciones problemáticas. Entonces uno podría decir, pero ¿qué sería una buena pregunta? Bueno, les puedo mostrar que no lo es. Ninguna de estas. Porque claramente con poderlo reponer una vez evocado, reponerlo de la memoria a largo plazo, ya está. No hay nada que revele que ese modelo está aprendido o en qué medida está aprendido. Entonces, ahí queda una más. Bien, entonces, ¿qué es
Si eso no lo es, ¿qué es? ¿No? Porque un poco decimos siempre lo mismo, uno le dice a alguien cómo no es, pero no le dice cómo sería decirlo bien. Bueno, la buena pregunta es aquella que da lugar a esto, ¿no? Plantear una hipótesis, una respuesta posible, alguna inferencia, y después de o hacer una experiencia en el laboratorio, un poco lo que planteaba ayer y el otro día, o leer un buen texto, o ver un material gráfico, comparar, bueno, cualquiera de estas actividades que podemos proponer a los estudiantes puedan dar lugar a una explicación. Y claramente no es que es una mitocondria, porque eso no da lugar a nada. Entonces uno podría decir, si que es una mitocondria no, ¿qué cosa podría ser una inferencia? Bueno, por ejemplo esto, una explicación. Algo que daña una mitocondria, bueno, ¿qué esperarías que le pase a la célula? Claro, por supuesto esto presentado a un pibe de 5º año de CBC parece una estupidez. No es ninguna estupidez para un pibito de 1er año que está recién entendiendo organelas celulares, por ejemplo, ¿no? Y que tiras una inferencia de si esto es esto, ¿qué pasaría si no? Esa es la idea de la inferencia. Entonces, inevitablemente, y acá está uno de los guiños que yo les decía que iba a hacer, nos preguntamos si nosotros les enseñamos a los estudiantes a plantear buenas preguntas, preguntas de calidad, preguntas que demanden de sí para ser resueltas, algo que vaya mucho más de una descripción, una definición o una cita. Y entonces, lo cierto es que no, que en la escuela lo que se premia, con la nota, con el reconocimiento público, con lo que sea, son las respuestas, no las preguntas. Sin embargo, invitar a estudiantes a hacer preguntas sobre una temática es un ejercicio sumamente interesante, en la medida en que puede obligarlos, o si no quieren obligarlos, proponerles, invitarlos a jugar con el contenido, a ver qué es lo relevante y qué no. Ustedes se dan cuenta que nosotros venimos haciendo esto con ustedes, ¿no? Sí. ¿En qué? Me dijeron sí para que me calle. Y la evaluación esa cada un par de semanas que hicimos. Pero ahí claro, ¿y a qué los invitamos ahí? Y a pensar preguntas y también a corregirnos las preguntas mutuamente o pensar las preguntas que hizo el resto. Claro, fíjense que eso, que ahora van a ver que tiene una vinculación con lo que decía Diego la semana que viene, eso es decir, bueno, si un estudiante me ofrece como pregunta, ¿qué es un problema? Yo digo, bueno, la verdad que tenemos un problema, valga la redundancia. Espero que haya otra calidad de reflexión, otro tipo de lectura y de apropiación de los marcos teóricos para que puedan hacer preguntas de calidad. Bueno, esto mismo en la escuela es un ejercicio sumamente interesante. Proponer a los chicos y a las chicas que digan, bueno, a ver, ¿qué preguntas harían de esto? Y llenar el pizarrón con 44 preguntas, saquen una foto, algunas de estas van a estar tomadas en el parcial. Esto algunas veces lo hacíamos otros años. Después por ahí Diego lo puedo explicar con más detalle. Pero esto es una actividad muy interesante, porque en la construcción de la pregunta, en el análisis de, ¿esta pregunta es una buena pregunta? Sí, no, porque, bueno, uno, como les digo, llena un pizarrón, 30, 40 preguntas, bueno, saquen la foto porque alguna de estas van a dar. Y eso es un ejercicio sumamente interesante, que además descomprime, porque parte del laburo ya estuvo hecho, descomprime este terror, un salto al vacío que les produce a los pibitos y a las pibitas las pruebas escritas, ¿no? Entonces, lo que califica de buena pregunta, se puede hacer solamente cuando uno conoce el tema. Si uno conoce el tema en profundidad, puede ir más allá de decir que es una vacuna. Y esto porque el modelo de ciencia escolar, bajo el cual nosotros hacemos todas estas propuestas de todo este recorrido en esta materia, tiene que ver con esto, ¿no? Con la idea de que los modelos teóricos que nuestros chicos y nuestras chicas aprendan tienen que servirles para hacer más preguntas. Aquel que entendió de un modo adecuado un modelo de salud o de emergencia de enfermedades, puede preguntarse qué vinculación hay entre la apropiación de los recursos de los ecosistemas y el COVID. El que se aprendió la definición de enfermedad infecciosa, esa pregunta no se la puede hacer, o difícilmente se la puede hacer. ¿Sí? Bueno, dicho esto, y antes de darles la palabra, lo que quiero hacer es
un ejercicio reflexivo acerca de qué es todo esto sobre lo que estuvimos conversando entre el lunes y hoy. En principio trabajamos sobre las demandas de los profesores, qué cosas profesores y profesoras les piden a sus estudiantes, y cómo, en muchos casos, se evalúa y se califica, sin enseñar las particularidades de aquello que va a ser objeto de evaluación, sin explicar que es una definición, se dice acá no define, o sin explicar que es una inferencia, se dice acá esto no se ve la relación, etc. Luego hablamos de qué supone esto para los estudiantes. Con la deficiencia anterior de la enseñanza, ¿cuál es la dificultad que hay en el estudiantado? Bueno, que muchas veces no es que no sepa qué es la evolución por selección, es que no sabe explicarlo porque nadie le enseñó esa competencia. Lo que sabe es el dato crudo, lo que no sabe es ponerlo en juego. Entonces, muchas veces lo que se censura es la causa misma de la falta de enseñanza. Hablamos de la perspectiva epistémica de la escritura, y después lo que intenté mostrarles es en qué medida, en tanto tan sofisticada es esta competencia, la argumentación se convierte en objeto de aprendizaje, en la perspectiva epistémica, cómo argumentando los estudiantes aprenden el modelo teórico. Y es una apuesta fuerte, y de hecho seguimos investigando en esto, en qué medida conforme es más sofisticado o mayor el dominio de la competencia, de verdad vemos que los pibitos saben más biología, más física, más química. Vimos, o traté de mostrarles que son las buenas preguntas las que pueden darle un lugar a poner en juego la competencia argumentativa, y traté de mostrarles qué califica de buena pregunta. Y luego, reconocido la dificultad y el desafío que supone que los estudiantes aprendan a argumentar, les propuse la utilización, y les mostré algunos ejemplos de cómo enseñar a un estudiante, mejor dicho, cómo co-construir con los estudiantes una base de orientación y cómo enseñarles a utilizarla. Y esto porque está en sintonía con esta idea que tenemos todos los que conformamos esta materia, que es que los aprendizajes son robustos si sirven para entender el mundo, si van más allá de lo que se puede decir en una clase de ciencias, porque si lo que sabemos solo sirve para clase de física o de química, ya me dirán cómo justificamos que los estudiantes estén obligadamente en la escuela hasta los 16 años. Ir a la escuela e ir a las clases de ciencias tiene que hacer la diferencia con aquel que no fue a la escuela. Si no, la escuela, como dispositivo de la modernidad, cae. Bien. Dejo de compartir, me encantaría poder hacerlo. Acá estoy, y acá estoy de nuevo. Espero primero consultas. 16, ¿alguien estuvo mirando el chat? Bueno, no sé si alguno de los colegas vio el chat. Bueno, sí, primero Andrea, pero fueron charlas que se dieron antes. Ah, genial, no dije nada. Como hace media hora. Bueno, perfecto. Creo. Mientras yo hablaba como un sacamuela. Bueno, entonces, un poco, primero preguntarles si les queda alguna duda, y sé que es una pregunta compleja porque recién se acaban de enterar, supongo que tendrán que estabilizarse, volver a ver el PowerPoint, leer o algo. Y si esto no es así, preguntarles si a ustedes les parece que cumplimos o cumplí el objetivo de proponerles entender por qué la argumentación es una competencia que vale la pena enseñar. A mí me convenciste. Me acordaba también, ahora al final, en la clase que dio... ¿quién fue? Sherry, creo, que habló de los expertos y que tienen estas estructuras cognitivas más complejas que les permiten establecer relaciones complejas entre muchos elementos, y justamente creo que viene por ahí, ¿no? Aprender a argumentar es aprender a hacer esas relaciones, entonces me resulta súper lógico que puedan comprender mejor o más profundamente cualquier materia, ¿no? Pero bueno, en este caso hablamos de argumentación
científica, así que sería materia de ciencias, como que lo relacioné totalmente por ahí, así que entraste, ganaste. Buena interpretación, la vinculación con lo de Jerry estuvo interesante. Mucha información, sí, mucha información. Es verdad, lo reconozco, pero bueno, no hay otro modo. Por eso entenderán por qué el lunes dije de ninguna manera seguimos. Bien, ¿alguna otra duda, comentario? No, para mí también se cumplió el... Ay, ¿querías hablar, Sebastián? No, está bien, habla. Perdón. Para mí también se cumplió el objetivo, y me pareció muy interesante porque quizás a veces uno dice, bueno, no, tenés que argumentar bien esto, responde esto argumentando, y quizás uno nunca dio las herramientas de trasfondo para que la otra persona sepa argumentar. Y me gustó, o sea, me pareció muy ilustrativo cuando nos mostraste la construcción de la base de conocimiento, de orientación con los chicos. Sí, la base de orientación con los chicos, me pareció algo muy potente y que quizás, al menos en mí, despierta como un clic de decir, bueno, si uno pide determinadas cosas que quizás para uno a esta altura son normales o son intuitivas, que en realidad está de trasfondo en eso que uno está pidiendo. Así que por ese lado me pareció muy interesante y algo también para reflexionar, al menos en lo personal. A mí me cuesta un poco, porque uno por ahí argumenta o hace las cosas sin tener tan claro, no sé, los conectores, o sea, ponerse a pensar eso, ¿no? Cómo enseñar los pasos o cómo se establece, porque uno a veces lo hace más ya porque lo usa y lo hace, pero ponerlo eso en palabras me parece difícil. Sí, sencillo claramente no es. Primero uno tiene que, bueno, ahí tienen un par de textos como para leer, uno primero tiene como que meterse en la temática y después tratar de hacer el ejercicio y decir, a ver, ¿cómo haría yo con cada una de estas componentes? Yo que sé buena física, buena química, buena biología, ¿cómo haría? Y hacer ese ejercicio a veces te permite ver que muchas de las argumentaciones que uno presenta son teleológicas, ¿no? Digamos, un perro es así porque es así, es rojo porque está pintado de color rojo. Muchas veces uno se da cuenta que no hay verdaderas razones ahí, que la estructura parece serlo, pero que cuando te pones a mirar estas componentes no están. Y no es que sea el mejor modelo posible, pero sí muestra que es eficiente en el sentido de que es posible ser enseñado. Se puede enseñar a pibitos y pibitas, se puede usar en la universidad, porque vieron que yo decía el lunes, no es que se aprende de una vez y para siempre. Y les contaba el caso de las tesis doctorales y cómo la falta de dominio de esa competencia hace que se retrasen. Bueno, todo esto son cuestiones que están interpeladas, analizadas, investigadas, más allá de que seguimos... Perdón, tenía un mosquito encima. Más allá de que seguimos investigando, sí muestra. Esas cosas que yo les acerco, les puedo acercar otras, son cosas que hacen pibitos comunes de cualquier lado, no es ningún iluminado en particular. Bueno, es eso, es como dedicarse a enseñarlo, y otra vez es, sí, tal cual, lo de las preguntas es súper interesante, súper potente. Sí, volviendo a la relación con las tesis, quien haya ido a un seminario, no sé si de investigación, y llega el momento de las preguntas, siempre es re difícil hacer una pregunta, y la mayoría de las preguntas vienen de investigadores como ya formados, como que los doctorandos siempre estamos como, ay, quiero preguntar algo, pero no sé bien qué formular, y el día que puedes hacer la pregunta es como, ya está, me estoy por doctorar. Claro, claro. Y yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero a veces uno ve una exposición de una tesis doctoral y decís, la verdad es que yo sé que hubo un laburo ahí súper interesante, yo sé que el tipo es serio, la mina es seria, trabajó con yo, pero la verdad es que está dando tan pocas razones para decir que los resultados son estos, y es nada más que un juego argumentativo, ¿no? No es que uno diga la tesis es mala, pero la verdad es que la retórica es pobre. No es pobre porque ¿quién enseña eso? Un poco lo que decíamos, uno termina pariendo una tesis porque, bueno, qué sé yo. Bueno, pasa también ahí que hay un público al cual uno... Perdón, toqué un tema sensible. No, hay un público al cual uno se aboca, que es el jurado,
y después otro Exacto. público que es el que va a escuchar. Yo algunas veces me pregunto, yo he ido a defensas de tesis, he ido a muchas defensas de tesis, mayormente para ir a comer, porque en general uno no entiende de lo que están hablando, inclusive cuando son de su propia disciplina. Inclusive cuando son de su propia disciplina, no sé, yo voy a una defensa de tesis de química orgánica, de química inorgánica, y probablemente entienda muy poco. Entonces, muchas veces ahí el receptor es el jurado. Entonces, uno muchas veces no se pregunta si las defensas de tesis, o por lo menos a mí me parece, si no tendrían que ser otro tipo de exposiciones donde las presentaciones, la retórica y la línea argumental no deberían ser mucho más digeribles, no por el conjunto de la población ni siquiera, por la gente que estudia, o sea, por los expertos científicos que hay en la facultad, que ni siquiera, que solo un grupo muy reducido entiende de lo que se está hablando. ¿Se entiende a lo que voy? Deberían ser mucho más parecidas en algún punto a algo más parecido a lo que es divulgación, pero bueno, es un debate. No, lo que quería plantear con respecto a las preguntas, que me parece que está subyacente a lo que dice Andrea, y que es una pavada, pero me parece que es una conclusión a la cual uno podría arribar, es que buenas preguntas para los docentes como expertos no necesariamente son buenas preguntas para los estudiantes. Entonces, en eso que me parece que desarrolló Andrea, un poco de forma subyacente aparece eso. Quiero decir, lo que a uno le resulta interesante, motivador, un disparador para hacer funcionar la cabeza, por decirlo de alguna manera, y demás, para el estudiante no necesariamente lo es. Entonces, fíjense que un poco está, como conclusión detrás de lo que dijo Andrea, hoy me está costando más que nunca hablar. No, tú puedes. No, y me parece muy relevante eso. Porque a veces, para un experto, de repente, una pregunta del tipo de, lo voy a ridiculizar el planteo, ¿qué es una mitocondria? ¿O cómo funciona una mitocondria? Quizás es una pregunta motivadora, porque yo qué sé, que le gusta estudiar mitocondrias, le resulta interesante. Pero para un estudiante está tan lejos, es un poco lo que veíamos en la clase de problemas. A nivel cognitivo está tan lejos que no resulta interesante responderla. No resulta una motivación. Es completamente inabordable. Entonces, eso, para que tengan en cuenta que las buenas preguntas tienen que ser buenas preguntas para los estudiantes, y es muy difícil hacer buenas preguntas. Esto que dice Martín, bueno, ya se darán cuenta que el tema de evaluación a nosotros nos interesa muchísimo, es un tema que me apasiona. Fíjense que ese ejercicio que yo les decía de hacer buenas preguntas, y qué sé yo, es interesante por varias cosas. Porque cuando uno invita a los chicos y a las chicas y dice, bueno, terminamos de hablar, no sé, genética. Bueno, vamos a hacer preguntas. ¿Qué preguntas buenas hay? Y una pibita dice, por ejemplo, bueno, ¿qué es un gen? Uno tiene la oportunidad de decir, bueno, a ver, ¿por qué sería bueno? Porque si alguien se estudia de memoria qué es un gen, ¿con eso entiende tal cosa? No. El modo en el que uno puede intervenir sobre esas preguntas propuestas también le muestra a los pibitos y a las pibitas qué es lo que nosotros consideramos relevante. Eso también los hace ser más pillos respecto a, evidentemente ese estudio de memoria no sirve, que es en general la herramienta que utilizan. Y por otra parte, ¿por qué esto es fundamental? Porque para los chicos y las chicas, yo no sé si en algún momento la escuela como dispositivo lo va a poder subsanar, pero por ahora, y desde creo que el siglo XVIII es así, para los chicos y las chicas lo que se pregunta en la prueba es lo más importante, porque la ecuación es muy sencilla. Si esto me toma la profesora y con esto me dice si apruebo o no, se ve que es lo más importante. Entonces hay una lectura muy directa para los pibes. Se ve que acordarse el nombre de todas las enzimas del sistema digestivo es algo central para la biología. Entonces ahí hay un problema que tiene varias aristas. Los pibes se confunden respecto de qué es lo más importante de la propia disciplina. Los pibes enfatizan aquello que no es importante. Entonces fíjense cómo este ejercicio de desbrozar aquello que va por el dato, si no te acordás el nombre, en el momento de la prueba el nombre de la enzima te lo voy a decir, eso también hace caer qué es lo que es periférico, qué es lo central. Mirá, lo central será
aquella pregunta que pueda ser respondida en términos de ¿por qué razón el intestino delgado mide 7 metros y el esófago 10 centímetros? Bueno, ahí hay algo interesante. Muy diferente a cuántos centímetros mide el intestino. ¿Entienden cómo se da vuelta el foco? Entonces, haciendo todo un laburo de proponer a los estudiantes hacer preguntas, es un modo bastante directo de decirles esto es lo importante y esto no. Entonces tiene muchas más aristas, y un poco por eso es que nosotros les proponemos, los invitamos, los obligamos, o como quieran hacer esas preguntas cada tanto. Bien. ¿Alguna otra? Perdón, Andrea. Sí, hay una pregunta interesante en el chat que la estaba contestando por escrito, pero me estoy dando cuenta que es más fácil hacerla oralmente. Te escucho. Como no estabas, pensé que, como no te veía, pensé que no estabas. Sí. Ahí prendo. No. Estoy como los profesores. ¡Prende la cámara! No, que Silvia hace referencia a que en la base que vos mostraste recién, la base de orientación, era como bastante clara a la hora de desarrollar de que los chicos la usaran como apoyo para desarrollar la estructura de la argumentación o de la explicación que tenían que hacer, pero ella pregunta qué pasa con el tema de los errores conceptuales que pudiera haber, si esa base de orientación les ayuda o no al respecto. A mí se me ocurrió una primera respuesta, pero... Sí, dale, Diego. No, a mí la primera respuesta que se me ocurre es que, a primera vista, efectivamente la base de orientación apunta sólidamente a la cuestión más estructural, si ustedes quieren, y por ahí podría parecer que el tema de la parte conceptual no está tan supervisada, pero dos cosas. Primero, uno podría además agregar algunos controles adicionales en esa base de orientación para incluir algunos aspectos conceptuales más explícitamente. Y segundo, de una manera un poco más implícita, si estamos pensando en que lo que estamos favoreciendo es la ejecución de una argumentación que sea razonablemente sólida, esa argumentación va a implicar que las conclusiones que se sacan tienen que seguirse de alguna manera de las cosas que uno dice al respecto de lo que está diciendo. Entonces, si yo tengo errores conceptuales, va a ser complicado poder sacar las conclusiones adecuadas. O sea, en algún punto voy a notar cortocircuitos, y si esa base de orientación me lleva a chocarme con esos cortocircuitos, porque cuando vengo un poco siguiendo, che, y esto que digo acá, ¿se sigue de lo que puse acá antes? Y esto que digo acá, ¿está explicado por esto que puse acá antes? En algún momento, ese propio ejercicio de revisión de lo que estoy haciendo, apoyado en la base de orientación, me va a mostrar a mí mismo que hay algo que no estoy terminando de entender. No me va a corregir el error, por supuesto, probablemente no me lo va a corregir la base de orientación, pero sí me va a hacer saltar la alarma. Che, acá hay algo. Cuando quise escribir la explicación me di cuenta que esto no lo estaba pudiendo explicar. No sé si te parece que va bien por ahí. Sí, perfecto. Y además piensen que es interesante lo que dice Diego, porque uno podría poner, esto es lo que hicieron estos pibitos, yo le saqué la foto a lo que hicieron. Muchas veces la base de orientación se va enriqueciendo. Por ejemplo, los pibes dicen, ¿puedo hacer una lista de los conectores? Y los ponen. Muchas veces la base de orientación se va construyendo y se va reformulando conforme la vamos usando. Pero piensen que donde dice el modelo teórico debe ser correcto, ahí están los errores conceptuales. Si un pibito hace una estructura, la parte, digamos, del léxico, de la estructura textual está correcta, pero lo que dice es que todas las hormonas son sintetizadas en el hígado, y lo que regulan es el crecimiento únicamente, dice, bueno, mira, acá hay algo del modelo que no te alcanza a cubrir. Entonces, no es que sirve la estructura textual es todo, es la estructura y el modelo teórico correcto. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso cómo se revisa? Con las puestas en común. Donde lee uno, a ver, yo digo, vos, Geraldine, decís lo mismo, a ver, ¿qué debería? Leamos de nuevo el texto. ¿Dónde está el error de esto? Bueno, vuelvan y escriban la parte donde está. ¿Es relación el crecimiento de, no sé, el calcio o es relación de tal hormona? Bueno, a ver, vuelvan al marco teórico, y es eso. Ese ir y venir es lo que construye la dimensión epistémica. Por supuesto que va a haber errores conceptuales. Perdón, aparte se me ocurrió en esto que decías recién una cosa más, que esto se vincula directamente con lo que venían trabajando con Martín y con Jerry la semana anterior, con esto de la resolución de problemas, las buenas preguntas, lo que estaban mencionando recién. Justamente, que si yo les pido que hagan una explicación, pero esa explicación no está en el contexto de una buena pregunta, en el sentido de no está en el contexto de una situación problemática en donde hay algo genuinamente que explicar,
sea, en donde yo tengo que poner en juego ese modelo para darle sentido a algo. Entonces sí, claro, si es la clásica pregunta, bueno, explíqueme de qué se trata tal cosa, y entonces ahí sí le doy lugar a una explicación formal que puede estar llena de errores conceptuales, porque en la práctica no hay ningún chequeo sobre lo que estoy haciendo, porque como no tengo que explicar nada genuino, o sea, no tengo que ponerla en juego para darle sentido a una situación, sí, se me pueden pasar por alto 200 millones de errores conceptuales. Ahora, si genuinamente todo esto partió a partir de que yo generé una situación en donde no estoy pidiendo una explicación en el aire, estoy pidiendo una explicación que me muestre de qué manera este modelo le da sentido a esta situación. Entonces, cuando yo vea que no le estoy dando sentido a esa situación, ahí me van a saltar con las alarmas, digamos, de dónde van a aparecer las cosas. Y bueno, habría que intervenir de la manera pertinente en esa circunstancia. ¿Algo más ahí? A ver. La base de orientación sirve para la evaluación de la estructura acordada, pero ¿qué pasa? Ah, ya está. No dije nada. Bueno, sí, yo quería preguntar, sí. Sebastián. Porque hablamos siempre, bueno, de que los alumnos y alumnas puedan comparar con el modelo teórico de referencia. Yo pensaba, ¿no? Si son, en mi caso, por ejemplo, que estaba interesado en dar ciencias naturales, que es como se dan en primer año de secundaria acá en provincia. La idea de modelo y de que lo que ellos ven son modelos, o sea, y el concepto de modelo en sí, ¿eso se ve previo a que intenten argumentar? O sea, como... Junto, o sea, es en conjunto, claro. Por ejemplo, en la clase esta de hormonas que mostré el texto de la pibita, nosotros veníamos trabajando con hormonas, ¿no? Pero bueno, las formas de regulación son estas, son otras, ven un texto, lo analizan, bla. Y en algún momento yo empiezo a trabajar con esto. Y la primera actividad que hacen es una explicación a, no sé, su tío, que no sabe nada de ciencias, sobre cómo se produce la regulación de la tiroides, cualquier cosa. ¿Entendés? Entonces, conforme vamos trabajando, ellos van escribiendo. Y escribiendo siempre textos de ese tipo, porque por ahí también escriben otra cosa, pero quiero decir, fundamentalmente me interesa eso, no que definan qué es una hormona. Entonces, es un poco, ¿vieron la diapo de la semana pasada donde un profesor dice, ¿cómo tiempo extra? ¿Es como yo trabajo? ¿Se acuerdan? Que le preguntaba a un tipo, pero no, esto no le lleva mucho tiempo, usted, y el tipo está, la respuesta del tipo, bueno, es eso. Es todo el tiempo, los pibitos van leyendo, mirando un video, una explicación, lo que fuera, escribiendo, todo el tiempo. Entonces, como la convocatoria es todo el tiempo a explicar para diferentes situaciones, llega un momento donde ni miran la base de orientación, se la aprendieron de memoria, que me da igual, porque quiero decir, la idea no es que la sepan, pero lo que hay es algo interesante, que no es la base en sí, es que ellos sepan que hay algo a lo que pueden recurrir para regularse, y eso es genial. Los pibitos muy prontamente descubren que pueden usar bases para otras cosas. Entonces, por ejemplo, te dicen, ¿y si hacemos una base para cómo se construye una red conceptual? Eso es lo que para mí es rico, que sean metacognitivamente activos, que se den cuenta, pero esperá, puedo hacer esto para esta cosa. Ese uso flexible de los recursos para mí es fundamental, es el andamiaje fundamental de la escuela. Y después eso echa a rodar. ¿Te contesté? Sí, sí. Y bueno, y en respuesta, sí, también estoy convencido de que está bueno enseñar a argumentar. Quería hacer un comentario con respecto a lo que Martín, preguntaba claro. Sebastián. El término modelo, la idea, el concepto que hay detrás de modelo es polisémico, tiene muchas definiciones posibles, es complejo. Ni siquiera hay un acuerdo dentro del campo de la didáctica de las ciencias naturales a qué nos referimos cuando hablamos de un modelo. Con lo cual, nosotros le decimos, o yo les digo lo que me parece a mí el modelo, pero creo que hay un acuerdo. Para nosotros, una analogía útil para pensar en qué es un modelo es pensarlo como un mapa. Como un mapa de una ciudad. En ese sentido, uno puede tener distintos mapas de distintos niveles de una ciudad, que le sirven para distintas cosas. Entonces, vos podés tener, por ejemplo, el mapa del subte, el mapa de los colectivos, el mapa de los trenes, y preguntarle a un estudiante cómo hacer para ir desde
Mataderos hasta Saavedra. O podés tener solo el mapa de los colectivos, o podés tener solo el mapa de los trenes. Y le podés hacer la misma pregunta. Dicho esto, y con respecto a la pregunta que hace Sebastián, el concepto o la idea de modelo y la idea de modelo de ciencia escolar es tan fuerte, es tan potente, y nosotros en el aula estamos pidiendo todo el tiempo que apelen a esos mapas, que vayan a esas formas de explicar la realidad conceptualmente tan complejas, que vos las tenés que estar viendo todo el tiempo. Es decir, vos no podés trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque hay una noción por ahí, si quieren, del sentido común, que es, bueno, en la clase 1 trabajamos que es un modelo, y luego nos mandamos con los modelos. No, vos tenés que estar, creo yo, tenés que estar volviendo todo el tiempo a decir esto. Miren, esto es un mapa, esto es un mapa, esto es un mapa y nos permite movernos en la ciudad de Buenos Aires. Esto es un mapa y nos permite ir de Mataderos a Saavedra o de Belgrano a Retiro. Entonces todo el tiempo lo tenés que ir trabajando, pero no solo con argumentación. También cuando trabajes resolución de problemas, también cuando trabajes trabajos prácticos de laboratorio, porque en el fondo lo que vos vas a pedir son explicaciones, argumentaciones, fundamentaciones, demás, que tengan que ver con ese mapa, ¿sí? Salvo cuando les estás preguntando sobre ideas previas y querés que ellos te digan cuál es el mapa, por decirlo de alguna manera, cuál es el mapa que ellos manejan en su cabeza. Sí, bueno, eso que vos decís de la ida y vuelta, de construir el concepto mientras lo trabajan, o sea, de manera activa, va de la mano del marco de enseñanza para la comprensión que venimos viendo desde didáctica general. Yo, en particular, nunca había manejado el término que también sabía en realidad por Infedu, que empecé a leer ahí sobre la polisemia del término de modelo, pero a lo que voy es que yo trabajé un montón con modelos y sin darme cuenta qué era lo que estaba haciendo. Yo quería saber si había que ponerlo en palabras, o sea, no sé, a eso me refería. No sé si se entendió igual. A decirle al estudiante, ¿esto es el modelo de ser vivo? Sí. ¿Eso decís? Sí. Mira, no sé si hace falta decirle modelo, pero uno le puede decir, bueno, todo aquella entidad que tenga esto es un ser vivo, y con esa categoría, con eso, pongo en una bolsita todo esto y saco las piedras. ¿Es? Que un estudiante tenga la idea de modelo, más allá de que le llame modelo o teoría, le permite con esto decir, esto también, esto no, sino cada vez se tiene que aprender, la ameba, la tortuga, el perro, el hermano. No, bueno, categoría modelo te permite una economía para ir leyendo con eso, encontrar los parecidos de familia. Si querés ponerle el nombre de modelo, ponele, y si no, da igual. Es operativo de todos modos, ¿entendés? Hablando de esto, me acordé que en la DP2 vamos a tener una clase con un invitado especial que va a hablar sobre modelos. No, en esta es, Andrés. ¿La pasamos a la 2 o no? Diego, socorreme. Sí, la pasamos a la 2. La pata. Okay. Dije, chau, me equivoqué. No, todo bien. Quería agregar algo. Está la 1, es cierto. Sí, por favor. Quería agregar algo que tiene que ver... sí, Sherry, por favor. Llevo un poco más para lo que es mi campo, pero es un aporte que estamos haciendo a la didáctica. Cuando uno, por ejemplo, tiene en cuenta otros saberes, como son los saberes ancestrales y de los pueblos originarios y demás, uno cuando lleva a esos modelos que no son de una familia egocéntrica o no son de una familia científica, uno los llama etnomodelos didácticos. Es un término que acuñamos de la antropología, pero es algo que yo estoy proponiendo en mi tesis de doctorado y tengo un artículo ahí a punto de salir sobre el tema. Nada, como para contarles que además, si uno se mete con la cosa cultural, el modelo o la definición de modelo también puede variar, ¿no? En ese sentido. Claro. Es interesante. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, duda, comentario? ¿No? Priscila está levantando la mano. Virtualmente. Ay, perdón, no la vi. Estaba aplaudiendo. Sí. Bueno, era un aplauso muy parecido a levantar la mano. Sí. Muy bien. ¿Algo más?
Bueno, entonces solo un mini comentario. Ustedes tenían que mirar para hoy el video de Chimamanda, ¿verdad? ¿Lo pudieron ver? Bien. Me imagino que les habrá parecido precioso, ¿no? Díganme que sí, por favor. Sí, sí. Ah, gracias. Bueno, la idea de que vean, entre paréntesis, Chimamanda Adichie tiene unos libros espectaculares, unas novelas bellísimas, es una escritora nigeriana, feminista ella, y tiene unas novelas, pero bellísimas. Esta charla TED, de hecho, de ella derivó un libro que se llama exactamente igual, y tiene, por supuesto, un objetivo, que la hayan visto, y tiene que ver con casi el propio nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, no, pensé que había otra cosa. La charla es el mismo nombre del libro y es el peligro... Libro de una historia única, o algo así. Exactamente, el peligro de contar una historia única. Y ahí Chimamanda hace un alegato muy interesante sobre la propia África, ¿no? Respecto de cuáles son todos los prejuicios que surgen de África, de contar una sola historia, ¿no? La historia de un pueblo pobre, arrasado por guerras étnicas, etc. Donde parece que no hay universidad, donde la gente solamente habla inglés, donde solamente se puede ser pobre y el pobre además no puede hacer nada, etc. Esta denuncia que hace Chimamanda para mí es muy interesante porque muestra justamente su correlato con lo que pasa en la escuela. En la escuela muchas veces, y en las clases de ciencias, se muestra una sola mirada, ¿no? Como no solo una mirada hegemónica, sino una mirada absolutamente centrada en la propia disciplina, la física, la química o la biología, sin ningún entramado, y eso genera miradas parciales. Un poco yo les contaba, les nombraba recién, bueno, aquel que no sabe el modelo complejo de salud, probablemente no vea ninguna relación entre cómo se apropian el consumo de carnes exóticas, de animales salvajes, etcétera, y la emergencia de enfermedades. Porque, bueno, solo sabe que la definición de microbio es tal, y tal microbio produce tal enfermedad con tales síntomas. Eso es un peligro, y es el peligro de la sola mirada, en este caso una mirada biologicista. Y uno podría decir, bueno, pero ¿sabe eso? No es tan así, no es inocuo, porque aquel que solamente tiene una mirada sesgada tampoco puede formar parte de una de lo que piden las intenciones educativas o los currículos, que son ciudadanos informados, críticos y participativos. Todos esos, más allá de que después uno puede hacer un análisis, todos esos alegatos acerca de traer las granjas de cerdos o no, lo habrán visto, están tapizado todo Buenos Aires con eso, más allá de cuál sea el resultado final, más allá de qué intenciones políticas o económicas tenga, está suponiendo y está partiendo de alguien que pudo mirar más allá de un chancho o de una enfermedad, y que pudo poner en relación prácticas económicas y emergencia o salud pública. ¿Entienden lo que digo? Entonces, el peligro de una sola mirada no solamente tiene que ver con cuestiones de la cultura, como alerta Chimamanda, sino que tiene que ver con los modos en los que presentamos la ciencia. Y las no vinculaciones con otras áreas dentro de las ciencias exactas y con las sociales generan miradas parciales. Entonces, bueno, por supuesto, no será ahora que lo abordemos, pero lo que vamos a trabajar la próxima es un género discursivo que de alguna manera pretende ir en sintonía con lo que alerta Chimamanda, y que es una propuesta didáctica para que los estudiantes tengan pensamientos más complejos. Entonces, la primera parte de la clase que viene vamos a trabajar con eso, y la segunda parte vamos a trabajar con este tema que les digo que nos interesa tanto, que es la evaluación. Bueno, Diego, ¿me falta decir algo? ¿Y cómo les reorganizamos entonces un poco las lecturas de tarea y las cosas que tendrían que tener hecho para el viernes? Bueno, para el viernes tienen que hacer la actividad de argumentación, que está en el...
¿No se los mostré en el PowerPoint? ¡Ay, la corté antes! Bueno, ahora, a ver, perdón, comparto de nuevo, pero igual lo vamos a subir. Me olvidé, perdón. A ver, querida. Ay, no lo... Suena bien que sea para el lunes, entonces. Quizás. Acá está. Se entrega, puse. Perdón, me olvidé poner esto. Gracias, digo, si no. Bueno, lo que tienen que, bueno, por supuesto van a tener que mirar el PowerPoint de nuevo, si quieren, tienen un texto para leer, etcétera. Lo que tienen que hacer, dice ahí, seleccionar una temática susceptible de ser explicada. Ustedes van a ir viendo cómo ahora, conforme avanzamos, todo empieza a tomar sentido en tanto empiezan a vincularse con contenidos que ya vimos. Nosotros ya trabajamos fuertemente el tema de finalidades. Bueno, ahora te van a tener que elegir una temática. Fluidos, no sé, fotosíntesis o lo que fuera. Muchas gracias. El perro cartero. Entonces, eligen una temática, dice susceptible de ser explicada, quiere decir, no van a elegir membrana plasmática, estructura de membrana plasmática, no hay nada para explicar ahí. Transportar de la membrana es otra cosa. Pero otra vez piensen en las finalidades. Piensen si se vuelcan al lado propedéutico, piensen para qué quieren enseñar eso. Muy bien. Una vez que, sí, ahí simplemente lo nombran, nada más. Y elaboran una propuesta para enseñarla. ¿De qué manera? Bueno, con las 4 componentes. Piensen cómo enseñarían un grupo de chicos y chicas a argumentar con las 4 componentes. Y piensen qué les van a proponer, cuál va a ser la explicación que les van a proponer en función de esa temática. Si es fotosíntesis, por lo podrán preguntar, no sé, por qué razón Europa se preocupa con los incendios de Amazonas si están tan lejos. No sé, digo. Y ahí otra vez, ¿no? Relatan cómo lo harían. Para tener en cuenta cómo evaluarían ustedes y cómo se autoevaluarían los estudiantes. ¿Se entiende la consigna? Les dejo 2 minutos para que lo miren y cualquier cosa me preguntan. Bueno. Perdón, entonces para entregar el viernes tendríamos... No, para entregar el viernes no, para hacer el viernes. Pero está asustado porque asustada. Porque no, tenemos no. entrega. No. Ustedes tienen el tiempo que es asincrónico para producir lo que hubiéramos producido ustedes en los meses y nosotros pasando. Entonces tienen que hacer el TP. ¿Sí? Probablemente se los pida para el otro viernes y me lo van a mandar solo a mí. Está bien. Solo a mí, ¿está bien? Perfecto. En grupos. En los grupos que vienen laburando. Que entreguemos este viernes es solo el de TPL y problemas. Exactamente. Nosotros vamos desfasados para que ustedes tengan tiempo de sentarse, leer la bibliografía, volver a mirar los PowerPoint, discutir y producir. Corrernos no tiene ningún... tener que hacerlo en 2 días. No, de ninguna manera, porque eso va en contra de la calidad. La idea es que esto decante, que ustedes puedan leer tranquilos, etcétera. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, eso es. Lo que no me acuerdo, Diego, si quedaba... Ahí tienen textos de argumentación y... Estoy revisando justamente lo que teníamos en el aula virtual. Ya te digo, dame un segundo y ya te digo. Sí, bueno, tranquilo. No sé si vos les habías encargado que lean el... digamos, ellos habían traído leído, yo porque no estuve la clase pasada, no estoy seguro, pero habían traído leído exactamente el capítulo 1 de ese libro, hasta la página 46. Exacto. Tenían que terminar de leerlo, ¿no? Eso se los... Exacto. Bien, y después en la clase aparecía como que ellos tenían que leer una parte del capítulo 3 que estaba relacionado con el tema que iban a elegir, ¿era una cosa así? Claro, después van a ver que en el capítulo hay una parte dedicada a física, lo pueden leer los físicos, una parte dedicada a biología, y no hay algo de química, pero por ahí les sirve darle una ojeada de eso, que son experiencias concretas hechas en una escuela en clase de escribir en ciencias, ¿está bien? Entonces fíjense lo que les sirve a ustedes como insumo, no es obligación leerlo, es porque ahí hay una experiencia concreta con producciones de los pibes, entonces denle una mirada en ese sentido. Lo que me parece que podemos perdonarles es la lectura de narrativas, ¿no? Sí.
Sí, no está subida la parte de narrativas. Entonces, perfecto. Listo, está bien. Después le damos un paper y ya está. Listo. Ah, sí, sí, está bueno, muy bien. el viernes se lo damos en todo caso, así pueden trabajar Exacto. tranquilos ahora y Eso. no les amontonamos Exacto. tanto. ¿Está Dale. bien? ¿Quedó Sí, sí, claro, gente, que lo estuvimos reorganizando en función del desfase que hicimos para trabajar tranquilos hoy con la argumentación? ¿Sí? Entonces ahora en un rato, Diego va a subir el PowerPoint del lunes y el de hoy. Exactamente. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? La idea es un poco lo que les decimos siempre, se imaginan, más allá que sepan cómo o no hacerlo, el producto final que tienen que hacer, tanto para el viernes como para el otro viernes. Sí. ¿Sí? Es inventar Sí, una sí. clase, ¿cómo le enseñan a ustedes a sus pibitos a argumentar? ¿Cómo harían? Y piensen en un tema. Bueno, les voy a enseñar a argumentar con sistema digestivo. Bueno, muy bien. Invéntense una clase. E inventen la consigna concreta. Explícale cómo funciona, no sé, el movimiento peristáltico a tu mamá. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Sí. Ya estamos, a ver qué dicen, si alguien dice algo, y si no, no, solo dicen joya y sí, es el momento ideal para cortar. Gente, nos vemos el lunes, ¿sí? ¿Patricia llora o se ríe? No, se ríe, muy bien. Bueno, voy a darle a comer a Susana. ¿Qué? Yo entre hoy y mañana termino de reorganizar un poquito el aula para adaptarlo a estos cambios que hicimos, así ya esperen a mañana y ahí va a estar todo ya subido, el video de la clase y todas las cosas, ¿sí? Bien. Perfecto. Muy bien.